Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, porque tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo
mañana convocamos tu presencia, declaramos el establecimiento de tu reino en medio de nuestras vidas. Es la adoración el vehículo que nos conecta a esa vid verdadera, y aún esa vid verdadera comienza a declarar, comienza a profetizar, comienza a manifestar esa realidad del Espíritu que te adora, que te reconoce, que te entroniza, que aún cielos y tierras se doblegan y se rinden delante de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Y en medio de tantas voces, hoy tus hijos declaramos que hay una voz que es por sobre toda voz, y es la voz que sale como un rugir de tu boca, amado. Sea en esta mañana tu voluntad y sea tu voz resonando en todas las naciones de la tierra, porque eres el único digno de nuestra gratitud, de nuestra adoración. Todo se alinea, todo se establece en orden, todo en esta mañana se rinde delante de ti y nos rendimos. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros hogares, abrimos aún el ámbito espiritual para que tu presencia pueda, Señor, venir, para que tu presencia pueda entrar, para que aún seamos sumergidos en la realidad de tu Espíritu, y que aún en este momento toda otra agua, toda otra conexión con otra fuente, Padre, quede estéril. Tú la seques, Señor, en el nombre de Jesús, y comienza, Señor, a producir esa fuente de agua de vida, que comienza, Señor, a manifestar esa libertad, que comienza a traer ese río en poder, en sanidad, en revelación, en transformación, en encuentro, en amor, en una perspectiva de vida. Porque aquel, Señor, aquel que come de tu pan y bebe, Señor, de ti, no tendrá sed jamás. Y hoy venimos, Señor, venimos en esa urgencia de comer, venimos en esa urgencia de beber, venimos, Señor, a rendirnos y a derramarnos delante de ti. Sea tu presencia, sea tu autoridad, sea tu reino en medio de nosotros. Hoy, Padre, te adoramos, hoy te invocamos, hoy te necesitamos. Hoy, papá, en este momento, abre los cielos y permítenos, Señor, conectar con esa fuente. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey.
eres rey, tú 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 eres rey. Tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Hay un aroma que sube delante de ti. Alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, Te adoramos, Señor. tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Cielos y tierras se unen para adorarte, Rey. Tú eres rey, Exaltarte. único rey. Señor, eres el único digno. Recibe nuestra adoración. Perfumamos tu trono, tú eres rey, Y como esa mujer, Señor, derramamos, Señor, ese perfume Hoy costoso. perfumamos Rompemos tu trono. nuestros corazones en esta Hoy mañana perfumamos para que ese tu trono. perfume comience, Señor, Hoy a elevarse en gratitud y en perfumamos tu adoración. trono. Y que ese perfume, Recibe Señor, pueda alabanzas. recorrerte. Que ese perfume, Hoy Padre, perfumamos pueda tu establecer trono. nuestra adoración. Hoy Sí, Señor. perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu Hoy perfumamos tu trono. Nos quedamos alabanza.
Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es Rey, Él es Rey. Se abren las puertas en esta mañana para que el Rey de Gloria pueda entrar, para que el Rey de Gloria en este momento comience a recibir la adoración y todo comience a ser transformado en esa naturaleza, en esa vida que proviene de Él. Te declaramos nuestro Rey, te declaramos nuestro Señor. Y aún todo se alinea, todo se alista conforme a tu gobierno, conforme a tu verdad, conforme a esa naturaleza, a esa simiente viva, a ese cordero que venció, a ese conquistador, a ese león que ruge en medio de las naciones de la tierra. Hay una voz que se eleva, hay un cántico que comienza a salir de lo más íntimo y profundo de cada corazón, declarando tu majestad, declarando tu autoridad, declarando tu grandeza. Somos ese recipiente que se rompe, que se quiebra en esta mañana para perfumar en adoración tu trono, tu vida, amado Rey. Lo más precioso, lo que más valor tiene, lo rendimos, lo rompemos para que salga, Señor, ese perfume agradable delante de ti. Ese perfume, Señor, que nos hace rendirnos. Ese perfume, Señor, que nos posiciona como hijos e hijas. Ese perfume que trae el cielo a la tierra. Ese perfume que establece vida, que establece fe, que establece luz, que nos conecta a esa vid verdadera, a ese canal que profetiza y declara la existencia y la realidad del reino de los cielos. Y esa potencia y ese poder comienza a desatarse a través de corazones rendidos que se rompen, que se entregan, que sacan la mirada de sí mismo para poder mirarte a vos, para poder enfocarnos en vos, para que aún en medio de esta condición de entrega pueda, Señor, resurgir ese perfume, Señor, de adoración, ese perfume de gratitud. Oh, en esta mañana, Señor, sube, sube. Eres digno, eres digno. Nos quedamos con nada, nos entregamos por completo, nos derramamos a ti, nos derramamos a ti.
Ya lo dejo entonces. Buenos días, qué bueno es poder encontrarnos una vez más. Te damos la bienvenida a una nueva reunión, a un nuevo momento que podemos disfrutar, ¿sí?, junto a la presencia del Señor. En esta mañana estoy acompañado por mi esposa, que vino a compartir conmigo, así que bueno, vamos a pedirle al Señor que en este tiempo nos pueda dar la sabiduría para poder expresar y para poder poner en palabras cada una de las cosas que Él nos fue hablando. Así que vamos a tener un tiempito de oración ahí en tu casa. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, a tomar este tiempo como un tiempo especial con el Señor, ¿sí? Un tiempo especial para poder oír lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. Gracias, Padre Santo, Padre amado, en esta mañana, Señor, nos disponemos, Señor, a ser tu fuente, Señor, tu canal, Señor, en la cual tú vas a hablar por medio de nuestra boca, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se manifieste en esta mañana, dando el entendimiento necesario para este tiempo, para poder ser hacedores de lo que vos hoy nos querés mostrar, nos querés enseñar, para poner en práctica todo esto que tú vas a soltar desde los cielos, Señor. Te damos las gracias, gracias infinitas por poder compartir con nuestros hermanos esto tan preciado que es tu palabra, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Nos disponemos, Señor, y te damos las gracias. Amén. 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 Como pudiste ver en el comienzo, hemos titulado este mensaje Betania, ¿sí? Alcanzando madurez. Verdaderamente es una palabra que ha surgido y que nos ha estado llamando la atención el Señor, ¿sí? Todo esto surgió verdaderamente de una reunión de grupos pequeños, ¿sí? Si no participás de nuestra congregación, déjame explicarte que la congregación tiene un sistema de tener grupos de 4 o 5 personas que se reúnen todas las semanas para tener tiempos de oración, tiempos para compartir la palabra, para meditar en lo que se ha ido hablando o lo que el Señor va hablando a la congregación. Y esta palabra surgió en uno de esos momentos, ¿sí? Uno de los hermanos, Enrique, que participa de este grupo, dijo algo sobre Betania y eso quedó, si bien ya era sobre el final de la reunión, me quedó dando vueltas y creo que es un tema para poder empezar a verlo. No creo que lleguemos a profundizarlo completamente, creo que hay mucha revelación dentro de esto y a medida que uno sigue profundizando, sigue encontrando más revelaciones, más verdades, más perlas que uno puede ir sacando de lo que Betania en realidad significa en la palabra del Señor. Amén. Pero antes de poder iniciar, o como plataforma para poder iniciar, quiero que nos acompañes primero a Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23 de la Biblia de las Américas. Bueno, lo voy a leer yo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies
y él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Amén. Una palabra que en realidad es una oración de Pablo, ¿sí? Pablo está pidiendo en esta carta a los Efesios que podamos tener un mejor conocimiento, un verdadero conocimiento de Él. Creo que una de las cosas a las cuales siempre tenemos que seguir priorizando y dándole mayor énfasis es en la revelación de Cristo a nuestras vidas, a nuestra casa y a la congregación. Es tan profundo esto que debería ser nuestro anhelo constante poder conocer y experimentar más de lo que Él es. Pablo sale diciendo que sean iluminados los ojos de vuestro corazón. Es decir, necesitamos que la luz del Señor sea la que resplandezca sobre nosotros. Amén. Muchas de las cosas de las cuales vamos a hablar, ¿sí? En realidad todas las cosas que nosotros vamos a hablar tienen un carácter y una connotación espiritual, ¿sí? Por eso la palabra dice que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. No intentemos llevar esta palabra a un terreno solamente natural, ¿sí? Sino que entremos en atmósferas del Espíritu, es decir, miremos esto desde lugares celestiales. Pablo habla a los Efesios más antes de estos versículos que estábamos leyendo, que dice que nosotros estamos en lugares celestiales en Cristo. Es decir, toda palabra debe medirse y debe verse desde lugares espirituales. Yo no puedo o no debo intentar mirar desde un ambiente natural algo espiritual, porque no son el mismo formato y no va a coincidir lo que estamos diciendo. Es decir, si lo vamos a mirar desde un pensamiento natural, ¿sí? Lo espiritual no va a encajar. Entonces necesito mirarlo desde ambientes espirituales. Para eso necesito tener un mayor conocimiento, un mayor hambre por la revelación de Cristo sobre mi vida, ¿sí? Amén. Por eso que es muy importante que sea la luz, ¿sí? Y podamos entender, ¿sí? Cuál es su llamamiento y cuál es la herencia que nosotros tenemos, ¿sí? A medida que eso nos va a catapultar a poder entender, ¿sí? Tanto llamamiento como herencia, nos hace entender de que necesitamos entrar en un nuevo grado de madurez, ¿sí? Y eso es lo que en esta mañana vamos a ir viendo y vamos a ir avanzando para ver qué es lo que significa esto que estamos hablando de Betania, ¿sí? Verdaderamente y realmente Betania era una aldea a aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Cruzando el Monte de los Olivos, uno podía llegar a esta aldea que era Betania. Y Betania y el Monte de los Olivos esconden una cantidad de eventos profundos y espirituales que nuestro Señor Jesucristo, que merecen una profunda dedicación, ¿sí? Es muy importante lo que estaba y lo que sucedía en este lugar, ¿sí? Esta pequeña aldea era una zona que era parte de lo que era el conocido Monte de los Olivos, en cuya ladera occidental se encontraba un lugar muy especial que era llamado el Getsemaní, ¿sí? Y al otro lado de la ladera se encontraba esta aldea que era Betania, que era el hogar de Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús. Jesús pasó mucho tiempo en Betania, ¿sí? A Jesús le gustaba mucho estar en Betania, ¿sí? Por eso que te decía, debemos mirarlo con un entendimiento espiritual, de ver que por qué al Señor le gustaba estar en Betania, por qué al Señor le interesaba tanto, ¿sí? Era como un lugar donde Él podía descansar, era un lugar donde Él podía tener reposo, el ir a Betania. Y en este lugar sucedieron varios eventos, ¿sí? Muy importantes. Tanto
Uno de ellos fue la resurrección de Lázaro, otro fue el ungimiento por parte de María en ese perfume tan costoso que lo derramó a los pies del Maestro, pero también la Biblia aclara, ¿sí?, que esa zona fue la zona tanto de la ascensión del Señor, y Zacarías 14:4 declara que será el mismo lugar donde el Señor va a volver. ¿Sí? Dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, ¿sí?, sus pies se posarán aquel día en el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. ¿Sí? Eso lo aclara Zacarías, es decir, es un lugar muy importante, ¿sí?, y es un lugar muy interesante para empezar en esta mañana a transitar por este camino que vamos a llamar este camino a Betania, ¿sí? De ser nosotros esa Betania en donde a Jesús le gusta pasar tiempo con nosotros. Amén. Ahí a continuación podés ver que hay un mapa más que nada para ponerte en perspectiva del lugar en el cual estábamos hablando, ¿sí? Dónde estaba Jerusalén y dónde se encontraba Betania. Ahí sobre el pie de la pantalla lo vas a poder ver, y siempre para poder llegar de un lado al otro uno debía transitar, ¿sí?, por el Monte de los Olivos. Según el diccionario bíblico, Betania significa casa de higos o casa de frutos. ¿Sí? Nada mal para un lugar de reposo y restauración en el camino. Y te decía recién, es un lugar a donde Jesús siempre quería ir. Los higos son el fruto que Jesucristo no halló llegando a Jerusalén, ¿sí?, pero sin embargo sí hallaría en sus amigos de la aldea y en sus discípulos y en aquellos que creen en Él. Es decir, que el Señor lo que está buscando es eso, son los frutos que nosotros vamos a dar, y los frutos van a terminar dando como resultado un lugar donde el Señor le gusta, ¿sí?, le gusta estar. Es aquí también donde hubo un milagro sobrecogedor. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús mandó abrir el sepulcro y Lázaro resucitó, ¿sí?, mostrando así que Él es la vida, que Él es la sanidad, una sanidad que es completa. Betania da una sanidad completa, no solo física, sino que da una sanidad de nuestro interior también, ¿sí? En la casa de sus amigos tenía el lugar de la predicación también, y es el ejemplo entre Marta y María, ¿sí?, en esta Betania como una casa de enseñanza, ¿sí?, resaltando cómo recibir la palabra es más importante que afanarse por los quehaceres de la vida. Finalmente es en la casa de Simón el leproso, ¿sí?, en donde Jesús fue ungido por María con una libra de nardo puro, ¿sí?, de mucho precio. Y esto empieza a hablar y habla, cuando hablamos de perfume, de derramarse, nada más y nada menos que de la adoración. Por eso vamos a ir tocando, a medida que vayamos avanzando en esta mañana, estos 3 puntos, ¿sí? Este punto de Betania como casa de sanidad, Betania como casa de enseñanza y Betania como casa de adoración. Bien. El primer punto a destacar es esta Betania como un lugar de sanidad. Para poder entender lo que es la sanidad, debemos entender lo que significa y el rol que cumple tanto la higuera como los higos en la palabra, esa revelación. Si sabemos que Betania significa casa de higos, es importante ver en la parte espiritual lo que significa cada uno de estos elementos. Por un lado, es de destacar que en la palabra es la primera planta que se conoce con su nombre y se nombra en Génesis 3:7, y además está también en el último libro de la Revelación, en Apocalipsis 6:13. Pequeño detalle, no pequeño detalle, sino que lo podemos encontrar directamente como higuera. Otro significado de la higuera es que es el símbolo de Israel, era el símbolo de su pueblo. Cuando el Señor introduce a su pueblo escogido a la tierra prometida, vemos que en ese lugar físico había higueras. Y lo podemos leer en Deuteronomio
8, del 7 al 9. Porque Jehová, tu Dios, te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, ¿sí? Vemos la importancia en esta tierra de la higuera también, que estaba dentro de los árboles tan importantes. Después vemos la higuera, que es un símbolo de prosperidad, de refrigerio, de seguridad, de paz. Eso lo podemos ver y leer en su palabra en Proverbios 27:18. El que cuida la higuera comerá su fruto. El que atiende a su Señor será honrado. Y en Miqueas, en la Biblia de las Américas 4:4, dice: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Sí, ahí nos demuestra que es tanto una provisión, porque vamos a comer de ella, de la higuera, dice, de la importancia de sus higos, y a su vez dice que es un lugar de refrigerio, un lugar de reposo, un lugar donde el pueblo de Israel, después de venir del desierto, por ejemplo, se recostaba, uno se hace la imagen del calor y de lo que significa una sombra, un lugar seguro. Y a su vez el Señor siempre hace alusión que si el pueblo obedecía, esas higueras no iban a ser destruidas, sino que iban a ser el símbolo de esa prosperidad, de esa seguridad, ¿sí? No dato menor. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué ocurre si una higuera en el tiempo que debe dar higos o frutos no los da? Nos debemos hacer esa pregunta. Y entendemos que una higuera sin fruto no tiene propósito, porque fue diseñada por el Padre para dar frutos, para dar alimento, ¿sí? Una higuera sin frutos en tiempo de dar frutos, en el tiempo que corresponde, es un símbolo de religiosidad, donde vemos solamente un árbol frondoso con hojas que cubren el árbol, pero nada de frutos. Esta situación es con la que se encontró Jesucristo en el momento de caminar en Israel, y entendemos por qué Él se enojó tanto con la higuera, porque fue a comer y no encontró fruto en ella, vio esa religiosidad y lo maldijo. Lo vamos a leer en Mateo 21, del 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Tremendo pasaje donde nos muestra el enojo, ¿no?, del Señor por esa religiosidad que había en Israel. Esto es importante ver acá, recién Ana lo venía diciendo, es la importancia que hablábamos recién, de ver toda esta situación en el plano espiritual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir de que Betania es casa de higos, ¿sí? Es casa donde hay fruto. El Señor se encuentra, porque es el Señor el que sale de Betania para ir a Jerusalén. Uh-huh. Él se encuentra que en Jerusalén lo único que ve reflejado es esta imagen de la higuera sin fruto, puro hojas, pero sin fruto. Y como decías recién, esto no hace más que mostrar lo que es la religiosidad, y era lo que Jesús en su tiempo, en el tiempo que estuvo en esta tierra, se encontró en Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén solamente se encontró con religiosidad. Podemos revisar los evangelios, ¿sí? Y vamos a ver que Jesús no tenía un problema con los pecadores, tenía un problema con los religiosos. ¿Sí? Si bien, sigue siendo un pecado, lo que digo es, él no tenía problema en sentarse a comer a la mesa con prostitutas, él no tenía problema en sentarse a la mesa con pecadores, con publicanos, pero siempre tenía ese problema con el religioso. ¿Por qué? Porque el religioso cree esa que... cubierta que no deja penetrar la verdad, ¿no? Que uno hace esa coraza. En un momento dice... Y esa apariencia. Claro, ustedes no dejan entrar tampoco, el religioso no deja entrar tampoco a nadie al reino, ¿sí? Porque muestra una apariencia que verdaderamente no tiene fruto,
¿sí? Y como no tiene fruto, está fuera de todo diseño. Entonces, encontramos este paralelismo entre una Jerusalén que no da fruto, ¿sí? Y una Betania, ¿sí? Que es casa de higos y que es casa de frutos, ¿sí? Es el lugar a donde, te decía recién, al Señor le gustaba estar. Perfecto. Por eso entendemos, después de leer este pasaje en el entendimiento espiritual, ¿no? Como veníamos hablando, el por qué el Señor, después de transitar, de haber visto eso, que era la situación espiritual, elegía apartarse, ir hacia Betania, y le gustaba estar ahí, como decía Pablo muy bien dicho, y manifestarse en Betania, ¿sí? Encontraba en ese lugar ese fruto. Los higos son, para la tipología de la palabra, la verdad que despiertan nuestro entendimiento, ¿sí? Uno de los símbolos de esa verdad que despierta nuestro entendimiento, ¿sí? También lo leímos recién en Efesios, esa verdad que despierta nuestro entendimiento. En el Salmo 119, 130 de la Biblia de las Américas, ese no lo van a encontrar en placa pero se los voy a leer de acá, dice: la exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. ¿Sí? Habla de esa exposición, de esa luz que viene a nuestras vidas, y dice que da entendimiento al sencillo. Qué importante eso de esa predisposición que uno tiene para tomar las verdades y la luz del Señor, ¿no? Que la persona por ahí soberbia o por ahí muy religiosa o con mucho entendimiento humano, griego, pensamiento griego, le es imposible hacerse, ¿no? de esas verdades. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. También representan la sanidad, ¿sí? Vamos en Reyes 27, que ahora lo van a estar viendo en placa, de la Biblia de las Américas. Dice: entonces Isaías dijo: tomad una masa de higos, la tomaron y la pusieron sobre la úlcera, y la úlcera sanó. ¿Sí? El símbolo del higo es simbología de sanidad. Lo utilizaban, hacían ungüentos con el mismo higo y lo ponían sobre las heridas y estas eran sanas, ¿sí? Por eso entendemos por qué el Señor eligió Betania como lugar para sanar y para aún más para mostrar su resurrección. Sí, lo vamos a ver en lo que es la muerte y la resurrección de Lázaro. En Juan, no se los voy a leer porque es muy extenso, pero les doy de tarea para que lo lean en su casa. Juan del 11, del 1 al 44, en donde desarrolla todo el suceso desde la enfermedad de Lázaro hasta su muerte y resurrección, ¿sí? Todo eso les doy para que lo lean en sus casas, después lo mediten y bueno, hay unas perlas tremendamente poderosas en esas porciones. Yo voy a destacar algunas cosas que el Señor me fue mostrando sobre ese suceso. Una de las cosas es que el Señor podría haber tranquilamente sanado a Lázaro antes de que éste hubiese muerto, ¿sí? Pero bueno, Él permitió esa muerte por algo, tenía un propósito aún mayor. No era solamente sanarlo, sino que era resucitarlo. Tanto es así que Marta, María y todos los judíos que estaban llorando la muerte de Lázaro le reprocharon esto de por qué no había venido antes sabiendo que él podía haber evitado esa muerte. Sin embargo, el Señor entendía que esa tierra de higos, era para algo mayor, que Él se iba a manifestar de una manera más gloriosa y de hecho se lo cuenta a sus discípulos porque Él ya sabía que Lázaro estaba muerto cuando le fueron a avisar. Y Él decía que esa muerte, esa enfermedad no había sido creada para muerte, sino para glorificación del Padre, para Él glorificarse. Y lo vemos después cuando leemos todo el versículo, esta porción, de cómo el Señor dijo eso con sus propias palabras, que esa enfermedad había sido para la manifestación de su gloria. Les voy a Quiere decir que entrar en este ambiente espiritual de Betania hace que nosotros nos posicionemos sin ese temor a la muerte. Uh-huh. Es decir, donde el poder de la resurrección de Cristo sabemos que tiene mucha más fuerza y en donde podemos comprender, ¿sí?, lo que el Señor está viendo y lo que el Señor quiere hacer. Uh-huh. Lo leemos en la palabra Juan 11, 25 y 26, que de la misma boca del Señor dice: Jesús le dijo, eso se lo dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y le hace esa pregunta. ¿Vos creés esto? Y de inmediato
Marta le dice que sí, que ella cree que Él es el Hijo de Dios. Y bueno, es tremendo porque sabemos que Él directamente lo resucita, ¿sí? Y bueno, también es destacar esto que el Señor encuentra esa fe, dice, ¿no? Porque le pregunta, ¿y tú crees? ¿Crees en eso? Y después, más adelante, cuando Marta le vuelve a recalcar que hacía 4 días que estaba muerto, él le dice, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Dios? Le vuelve a decir otra vez lo mismo. Y bueno, y ahí es donde él suelta esa orden y Lázaro es resucitado y Dios es glorificado, ¿no? Y todos son testigos de esa resurrección. Y yo me quedaba con esto que dice, el que está en mí, es importante estar en Él y creer en Él, o sea, esa fe que activa, ¿no? Eso produce en nosotros sanidad, resurrección y vida, ¿sí? Eso de estar en Él y creerle a Él, o sea, esa fe activada, es lo que produce esa resurrección, esa sanidad y esa vida. Y esa manifestación es de recalcar que es para gloria del Señor. Esa manifestación que lo pudieron ver en lo terrenal y era en el tiempo que Jesús lo había planificado. No eran los tiempos de hombre, eran los tiempos que el Señor creía propicios para que la gloria sea solamente para Él. A veces nosotros queremos ser sanos en lo inmediato, tanto en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, para beneficio propio. Pero entendemos hoy por hoy que esa sanidad va a ser para glorificarse Él, que la sanidad que el Señor va a depositar en nosotros, en esta Betania que somos nosotros, es el lugar donde el Señor no solamente va a traer resurrección, sino vida y sanidad. Tiene que encontrarnos dispuestos a entender que en ese tiempo de cumplimiento va a ser para que Él sea glorificado y que otros también a través de nuestro testimonio sean sanados y bendecidos también, porque siempre el Señor lo dice en su palabra que te bendeciré y serás de bendición, ¿sí? No debemos dejar de recalcar eso. Es importante también ver acá que conocer a Jesús, ¿sí?, no te exime de la muerte, ¿sí? Lázaro lo conocía a Jesús, ¿sí? Sin embargo, Lázaro muere. Pero es el Señor en estos ambientes donde el Señor quiere resucitar. Quiero que me entiendas que a veces la muerte no se trata solamente de una muerte física, ¿sí? Muchas veces estamos dentro de las congregaciones y estamos muertos, ¿sí? Conocemos a Dios, conocemos al Señor, conocemos todo lo que puede hacer, pero probablemente nuestro propósito, nuestro llamado esté muerto, ¿sí? Hemos caído en un lugar de muerte y creemos que el Señor ya no va a venir, ¿sí? Porque Él lo podría haber hecho antes, como pasó en este caso, pero pareciera que el Señor no va a llegar, el Señor no lo va a resucitar. Me llama la atención porque Jesús le pregunta a Marta, ¿pero qué, acaso no crees? Y Marta le da una respuesta muy interesante, sí, dice, yo creo en la resurrección del día postrero, le dice, ¿sí? Yo creo que vos lo vas a resucitar, ¿sí? Pero no creo que lo puedas resucitar en este momento, es decir, no creo que lo puedas traer ahora de vuelta a este espacio físico. Y el Señor te dice y nos dice, ¿sí?, yo puedo hacerlo, ¿sí? Si vos crees, vas a ver mi gloria. Es decir, si vos crees que tu llamado está muerto, si vos crees que tu vida espiritual está muerta, si vos crees que tu propósito en esta tierra está muerto, ¿sí? En Betania es el lugar donde opera la resurrección. En Betania es el lugar donde tu llamado, tu propósito están vivos, van a vivir, vas a encontrar vida, vas a encontrar el motivo para el cual el Señor te llamó, para el cual el Señor te trajo, ¿sí? Y para el cual el Señor quiere y necesita operar este milagro. Por eso nunca desestimes, nunca te quedes solamente con la fachada religiosa, ¿sí? No te quedes solamente, no, pero yo me congrego, no, pero yo voy a la iglesia. No, el Señor te llamó para algo más profundo. No te llamó solamente para estar sentado en una banca, no te llamó solamente para que vos alcances salvación y ahí se termina todo el evangelio, sino que Él tiene preparado para vos un proyecto, tiene preparado para vos un proceso, un llamado, un propósito.
en el cual Él dice que preparó estas obras de antemano. Amén. Para que anduviésemos en ella. Entonces, hay obras para mí y hay obras para vos. Yo no puedo cumplir tus obras, vos no podés cumplir las mías, porque están preparadas para mí y las tuyas están preparadas para vos. Por eso esto no termina más que mostrar esta imagen de cuerpo. Somos cuerpo, vivimos como cuerpo, ¿sí? Es una obra que la realizamos entre todos, ¿sí? El Señor es el que guía nuestros pasos, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nosotros como cuerpo, ¿sí? Cada uno con sus propias habilidades, con sus propios dones, talentos y llamado, somos los que empezamos a edificar con los materiales correctos esta obra que el Señor quiere hacer. Amén. Tremendo el pasaje ese, lo dejo para que se lo lean. Otra de las características de los higos es que nos ayudan a entender los tiempos. Cantares 2:13 dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierre dieron olor. Levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven. Y en Mateo 24:32 también dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Esto es una manifestación de lo natural, ¿no es cierto? De observando la higuera, sus frutos, podemos leer los tiempos en los cuales estamos viviendo en el cronos, ¿no? En el tiempo que todos vivimos real, ¿no? Lo que podemos llamar el tiempo cronos, en el cual si vemos que, por ejemplo, si están los higos o las brevas, por ejemplo, que son otro de los frutos que da la higuera. La higuera, les hago un paréntesis, en Israel da 2 veces frutos, ¿sí? Es una higuera que da 2 veces frutos. El primer fruto lo da en primavera, que le llaman brevas, que son higos mucho más grandes, que los dan las ramas viejas, y otro tipo de frutos que lo da en verano, que lo producen las ramas más jóvenes, que son más pequeños, en más abundancia, más cantidad y más dulces. O sea, que mirando solamente en lo natural podemos discernir en qué tiempo estamos en lo natural, ¿no? Si estamos en verano, en primavera, observando. El Señor dice, mira esto. Bueno, así el Señor también nos insta a que hoy veamos no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. ¿En qué tiempo nos encontramos? ¿Sí? Si somos casa de higos, de frutos, si somos esa Betania, vamos a poder percibir en qué tiempo nos estamos moviendo. ¿Sí? En qué tiempo se mueve el cielo, qué es lo que el Señor nos está pidiendo a manifestar en este tiempo. Sabemos que los frutos son la manifestación de la madurez, ¿sí? Pero entendemos que cada fruto se da en diferentes tiempos. O sea que el Señor nos va a pedir de acuerdo a la madurez que tengamos, el fruto que corresponde, ¿sí? Vemos que en Betania era un lugar donde había frutos, donde estaban preparados, había esa madurez porque lo recibieron. Cuando lo veían a Jesús lo recibían. Dice, sabían apreciar su presencia, lo recibían, lo escuchaban, lo adoraban, lo disfrutaban, ¿sí? Entendemos que como lugar espiritual era un lugar que sabía discernir la presencia del Padre y lo quería retener, ¿no? Y bueno, ahí vimos ya ejemplos de esto y vamos a seguir viendo con el ejemplo que decía de Marta, de María, de Simón, de todos los que los invitaban a Jesús en Betania para ser parte de su vida, ¿no? Lo hacían parte, amigos de su vida, ¿sí? Entonces entendemos que también es tiempo, como iglesia, como cuerpo, como persona, de escudriñar y hacernos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo debemos actuar en este tiempo de acuerdo a lo que el Señor ya nos manifestó, esa luz que ya ha traído a nuestras vidas, cómo debemos hablar, cómo nos debemos mover, tanto sea en el hogar, en la congregación, en el trabajo, ¿sí? Vamos a ver lo práctico. Por ejemplo, si el Señor en nuestro hogar ya nos mostró que debemos ser amorosos con nuestros hijos, debemos aplicar la paciencia, todas esas cosas que el Señor ya nos las reveló, nos las mostró, bueno, lo estamos haciendo. En eso va a manifestar el fruto, si lo estamos aplicando, porque de nada nos sirve que sepamos las cosas y no las hagamos. Es como ser esa higuera frondosa, pero que no tiene fruto, que sabemos que tenemos esa religiosidad, pero a la práctica nada. Bueno, en el hogar estamos aplicando toda esta luz que el Señor está trayendo. En la congregación estamos también trayendo esa adoración que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Estamos adorando, estamos siendo
conscientes de lo que es la presencia del Señor, la gratitud que debemos tener, la reverencia, o vamos a un lugar como por ir al cine como espectadores y nada más. Estamos teniendo en cuenta eso, lo que es la casa del Señor, lo que es congregarnos, lo que es adorarle, lo que es escuchar su palabra. Estamos prestando atención a su palabra con esa ansia de aprender, ese amor, lo estamos deseando, esa intimidad. Por ejemplo, en el trabajo, estamos honrando a nuestras autoridades, nuestros jefes, estamos hablando bien de ellos o estamos todo el tiempo criticándolos. ¿Sí? Todas estas pequeñas, que nos parecen pequeñas cosas, es lo que hace que manifiesten los frutos que realmente tenemos, ¿no es cierto? De lo que el Señor ya nos ha revelado, nos ha mostrado y lo que debemos actuar, cómo debemos actuar, ¿sí? Que seamos esa Betania que en todo lugar donde nos movamos seamos conscientes de que el Señor está con nosotros en todo lugar y Él nos insta también a actuar de tal forma, ¿no es cierto? Porque también el Señor tenemos que estar, como veíamos a Jesús, que Él estaba atento todo el tiempo a lo que veía hacer el Padre y eso hacía, ¿sí? Tal vez estamos en nuestro trabajo y ni siquiera estamos hablando con el Señor y el Señor tal vez nos quiere decir, hablarle a esa persona, compartirle algo para esta persona y nosotros en nuestros asuntos, en nuestra religiosidad nos quedamos y actuamos sin tener en cuenta al Señor, ¿no es cierto? Justo me había quedado mientras vos hablabas, el Señor me llevó justo a un pasaje cuando hablaba de los tiempos, ¿sí? Y Mateo 16, verso 3 dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque los arreboles, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es decir, el religioso conoce todas las cosas, pero no sabe discernir los tiempos en el espíritu, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos transformamos en esto, en conocedores de las cosas, pero no sabemos aplicar en el tiempo correcto lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, conocemos mucho. O por ahí lo aplicamos, pero nos quedamos sin permanecer en eso, porque hoy por hoy entendemos que debemos practicarlo en el tiempo. Tal vez el Señor nos dijo, bueno, debes leer la palabra, lo hacemos un día y al día siguiente ya no lo hacemos, no establecemos cosas. En este tiempo de madurez el Señor nos está no solamente a practicar de continuo para que se nos haga un hábito, ¿no? Para que podamos derribar esas fortalezas que nos impiden establecer los diseños del Padre en nuestras vidas, esos frutos. Hace un tiempo, no sé si lo leíste, si no, te invito a que lo puedas hacer. Hay un blog que tiene la congregación en donde hablábamos de este tema, ¿sí? De no solamente, había dos etapas importantes. Una es decidirse, querer cambiar, pero otra es permanecer en el cambio, ¿sí? Somos muy propensos en muchos aspectos de nuestra vida de llegar a un punto, ¿sí? A alcanzarlo y relajarnos y dejarlo, ¿sí? Y no mantenerlos en el tiempo. Y eso hace que no seamos constantes y que no seamos constantes nosotros en las cosas hace que tampoco muchas veces seamos confiables. Porque el Señor, que conoce nuestro corazón, ¿sí? Que sabe cuáles son los deseos y cuáles son las cosas, sabe muchas veces de que nosotros iniciamos, pero lo vamos a dejar, ¿sí? Entonces eso retrasa un poco nuestro desarrollo, ¿sí? Nosotros no debemos olvidarnos que nuestro Dios es un Dios eterno, nuestra vida está delante de Él, ¿sí? Nosotros la vamos escribiendo, pero Él la va viendo, ¿sí? Para Él no existe este tema de tiempo y espacio que tenemos nosotros, ¿sí? Sino que Él es un Dios eterno, Él es, ¿sí? Todo tiempo Él es. Por eso es importante entender acá que las dos cosas necesitan venir de la mano, ¿sí? No alcanza solamente con que, porque nos ha pasado, escuchar una palabra y decir, sí, yo voy a cambiar, yo voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a tener mis tiempos con el Señor, voy a empezar a escudriñar su palabra, voy a congregarme, voy a participar en cada una de las actividades que el Señor nos da en la congregación. El Señor ya me dio un llamado, me dijo que soy profeta, intercesor, maestro, evangelista, pero se queda nada más que en la emoción del momento, ¿sí? Por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Seremos conocidos no solamente por lo que hablamos, sino por
por lo que hacemos, por esos frutos que bien están descritos también en Gálatas 5 del 22 al 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son algunos de los frutos del Espíritu Santo que en este tiempo el Señor nos está pidiendo, o a cada uno de acuerdo al tiempo que está viviendo de madurez, que podamos poner en la práctica en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestro trabajo. Entonces estamos siendo fieles a eso que el Señor ya nos reveló, nos fue de luz, estamos siendo entendidos y lo estamos aplicando, solamente nos hemos quedado con el conocimiento y nada más. Eso es lo que el Señor hoy por hoy nos... Ese conocimiento no hace más ni menos que mostrar el mismo aspecto que Jerusalén tenía en ese tiempo, ¿sí? Los escribas y fariseos conocían muy bien la ley y conocían la escritura, pero no podían discernir el tiempo, ¿sí? No podían entender cómo el Señor lo iba a hacer. Es decir, muchas veces son nuestra estructura de pensamientos, de conocimientos previos, que muchas veces son los que a nosotros nos frenan, a nosotros nos traban, ¿sí? Tenemos ciertos patrones de entendimiento, ciertos patrones de conocimiento que hacen que a nosotros muchas veces quedemos encapsulados en una cajita de té, es decir, no podemos ver más allá, ¿sí? Porque no permitimos que sea el Señor el que traiga esa luz, ¿sí? Y nosotros rendirnos, nosotros bajar la guardia y decir, bueno, Señor, háblame, porque probablemente muchas de las cosas que aprendí son cuestiones religiosas y son cuestiones que no me permiten llegar a este lugar, a esta Betania que vos querés que yo sea para que vos habites, para que vos te sientas complacido de estar en mi casa, en mi vida, en la congregación, ¿sí? Porque somos una casa que va en pos de una madurez. Y eso que decías recién es tal cual. Es decir, necesitamos llegar a un grado de madurez. No nos podemos quedar estancados. Es decir, debemos seguir avanzando. Esto no es para darse con el látigo y decir qué mal que estoy haciendo las cosas, sino es para empezar a entender a dónde el Señor nos quiere terminar llevando, a dónde el Señor nos quiere depositar. Por eso es importante, ¿sí?, que entendamos que los procesos se atraviesan, los procesos no se saltan, los procesos no se esquivan, sino que los procesos se atraviesan, ¿sí? Los procesos se tienen que caminar y en eso va nuestra perseverancia, en eso va nuestra obediencia y en eso va todo el empeño que nosotros le podamos poner para querer cambiarlo. Peleamos constantemente con la famosa frase, esto ya lo sé, ¿sí? Porque seguramente vos estarás del otro lado de tu casa y alguno podrá decir, vos sabés que esto yo ya lo escuché, yo esto ya lo sé. Bueno, ¿qué está pasando? Que no lo podemos llevar a la práctica y mantenerlo en el tiempo, ¿sí? El segundo punto que nos toca ver es esta Betania como un lugar de enseñanza. Esto tiene una relación, si viste el mensaje de la semana pasada o si participaste en el mensaje de la semana pasada, porque vamos a tocar el mismo pasaje que el pastor tocó, que es Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, que dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, que era Betania, ¿sí?, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Veamos esto. Es necesario posicionarnos en este lugar espiritual que es Betania, en donde la revelación de la palabra fluye, ¿sí? Donde podemos sentarnos a escuchar al Señor, donde nuestro oído, ¿sí?, se afina para poder oír lo que el Maestro está diciendo. Siempre nos queda esta imagen de que Marta se equivocó, pero María es la persona sabia,
¿sí? Nos queda esa idea de que siempre el que se ocupa de las cosas pero no se queda escuchando al maestro, ¿sí? Es una persona que está equivocada en lo que hace, y la persona que se quedó escuchando hizo lo correcto. Pero no te olvides que esto es un tiempo de enseñanza, ¿sí? Que el Señor da una enseñanza no solamente a Marta, nos da una enseñanza a todos nosotros. Porque muchas veces nos encontramos dentro del ministerio, dentro de las actividades, dentro de la congregación, nos encontramos demasiado activos, ¿sí? Y muchas veces nos perdemos de vista y nos perdemos de escuchar lo que el Señor quiere decir, ¿sí? La semana pasada este tema se explicó muy bien y verdaderamente hay mucho para sacar de esto, pero me quiero quedar con esto, con esta casa de enseñanza, ¿sí? Y esto que el maestro le estaba impartiendo hasta hoy, te decía, edifica nuestras vidas, ¿sí? Pero Jesús sabía muy bien quién era Marta, ¿sí? Juan capítulo 11, versículo 5 dice algo muy interesante. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿sí? A mí me llama mucho la atención cómo la Biblia muchas cosas las describe, ¿sí? La Biblia no dice ciertas palabras solamente para llenar un espacio, las dice por algo importante, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención que el Señor dice, Jesús amaba a Marta. ¿Por qué no dice a María, su hermana? Porque en este momento lo que tengo que reforzar es esta parte, ¿sí? Puede ser que nosotros muchas veces nos equivoquemos, pero en la enseñanza Él es un Padre amoroso. Jesús es amor en toda su expresión. Es decir, cada corrección, cada enseñanza viene en amor. Refuerza, ¿sí?, tu identidad como hijo. Muchas veces hemos hablado que Dios al que ama disciplina, ¿sí?, y azota a quien recibe por hijo. Entonces, pero esto lo que termina haciendo es reforzando la identidad, reforzando el amor que el Señor tenía por Marta. No le dice, Marta, Marta, qué afanada y que estás por todas las cosas, anda, vos no tenés parte dentro del reino. No. El Señor amaba a Marta, ¿sí? No se nos puede perder eso de vista, ¿sí? Más allá de que nos equivoquemos, el Señor te ama. Más allá de que muchas veces perdamos de vista y perdamos el foco y pongamos la mirada en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, no deja el Señor de amarte, ¿sí? No quedás excluido. Por eso llama mucho la atención de lo que este versículo de Juan 11:5 termina declarando. Verdaderamente, para ser enseñables es necesaria una disposición de parte nuestra. El religioso por lo general no es enseñable. Ya tiene su estructura y ya tiene su forma de pensar, con lo cual eso limita mucho lo que el Señor puede hacer, ¿sí? La estructura de la religiosidad es una estructura muy fuerte, ¿sí? La estructura de la religiosidad y de los patrones de conocimiento que hemos aprendido muchas veces son muy fuertes, patrones congregacionales, patrones denominacionales, que hacen que nosotros pensemos de tal o cual forma, de acuerdo a mi congregación piensa, de acuerdo a mi denominación piensa. Por eso el Señor trabaja mucho mejor con los sencillos. Viste que vieron que leímos primero el Salmo que dice, da entendimiento a los sencillos, esta sencillez que te da y ese entendimiento que solamente lo pueden absorber los sencillos. El Señor eligió a sus discípulos no por su capacidad, por lo que sabían, porque al contrario esa religiosidad podía ser de estorbo, sino a personas corrientes, pescadores, personas sencillas, para poder impregnar, ¿no?, todo lo que era su esencia. Sí, qué importante eso, cuando el Señor nos dice que debemos ser como niños, esa capacidad que tiene el niño de aprender, de absorber, de estar siempre expectantes. Bueno, eso también es de destacar, que el Señor también nos pide que seamos como niños en el momento de absorber lo que Él nos quiere enseñar, ¿no? Qué importante eso. Es sin duda de esa manera, ya que, a ver, muchas veces nosotros tenemos ciertos preconceptos, de acuerdo a quien enseñe, ¿sí?, o de acuerdo a quien esté explicando algo. Entonces, eso hace que yo no tenga un corazón enseñable.
Cuando yo estoy midiendo lo que la otra persona está diciendo, o estoy diciendo, bueno, yo esto lo hubiese dicho de otra manera, lo hubiese explicado de diferente manera, me estoy parando en una posición en la cual yo no soy enseñable. ¿Sí? Yo no termino siendo una persona con un corazón, con una vida, con una casa como Betania, porque en realidad tengo preconceptos anteriores. Es decir, tengo ideas que no me permiten ser sencillo y ser humilde a la hora de poder recibir una enseñanza y de poder aprender. Me imagino a un niño en una escuela cuestionando lo que el maestro le enseña, ¿no? Uno ve Nadie se para a decir, no, bueno, la verdad que no me gusta cómo usted, señorita, está enseñando, así que me voy a mi casa. O esto ya lo sé, ya. ¿Sí? No, el niño escucha y aprende, ¿sí? Y después hace, porque también estamos eso que el niño repite todo, por eso que es importante que, ¿no? Enseñar las cosas correctas también. Y eso hace que esta palabra de que yo doy gracia a los humildes, pero resisto al soberbio, se aplique muy bien acá. ¿Sí? La misma palabra que dice, porque a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogí yo para avergonzar a los sabios. Esto es muy interesante, ¿sí? Y alguno podría decir, bueno, Pablo era una persona que conocía muy bien la palabra, había sido entrenado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, en un momento Pablo tenía una dificultad. Nadie puede decir, algunos dicen que era un problema físico en la vista, ¿sí? Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, mi poder no se perfecciona en tu capacidad, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros creemos que son nuestras capacidades, que son lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos aprendido, la experiencia que nosotros tenemos, y eso muchas veces termina limitando, ¿sí?, que yo me pueda acercar al Señor, a poder ser una persona enseñable, una persona que entienda lo que el Señor quiere decir. Te decía, Marta recibió al Señor en su casa. A diferencia del pueblo de Israel, Marta entendió algo, ¿sí?, que su pueblo no entendió. ¿Por qué te digo esto? Porque Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Llama la atención que Marta, esta Marta de Betania, que estaba afanada por querer servir al maestro de la mejor manera, dice que Marta lo recibió en su casa. ¿Sí? Hay una disposición de parte de Marta de que el maestro venga a enseñar. Su pueblo, ¿sí?, su pueblo, que lo conocía, que sabía quién iba a venir, ¿sí?, que conocía de quién era el Mesías, no lo recibió. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante para tener en cuenta a la hora de sentarnos a recibir una palabra, de sentarnos a ser enseñables, a dejar nuestro orgullo, nuestra altivez de lado, para poder oír lo que el Señor quiere decirnos. Por esta causa es que el Señor se encuentra a gusto en Betania, porque son hijos, son casas, son congregaciones que lo reciben, que están dispuestos a ser obedientes en todo lo que Él está hablando. Podría decir entonces que Betania es una casa de obediencia. ¿Sí? Hijos obedientes se encuentran en un lugar que podríamos llamarlo en el espíritu como sería Betania, en donde al Señor le gusta estar. Al Señor le gusta estar con hijos que son obedientes. Al Señor le gusta pasar tiempo con hijos que escuchan su palabra y la ponen en obra. Amén. Que no solamente se quedan con la enseñanza y no la aplican en nada. Que no solamente se posicionan desde lugares diciendo, bueno, yo esto ya lo sé, no necesito que me lo vengan a decir, sino que tienen un corazón dispuesto a obedecer las palabras que el Señor nos está diciendo. Amén. ¿Somos una casa obediente? ¿Sos una persona obediente? ¿Somos una congregación obediente? Bueno, caminemos en pos de eso. Si hoy no lo estamos haciendo, si hoy no lo estamos haciendo, si hoy en nuestra vida hay raíces de rebeldía, si hay raíces de orgullo, empecemos a bajar la guardia, empecemos a exponernos. ¿Sí? La forma muchas veces que el Señor termina usando para hacernos humildes es que nos terminen humillando, ¿sí? Que seamos humillados. Entonces es preferible, como dice el pastor,
casi todos los días. La piedra. ¿Sí? Ir a la piedra voluntariamente. Ir a la con piedra la voluntariamente, que ser, Aparte. que ser desmenuzado por ella. Amén. El tercer punto que queremos tocar hoy es Betania como un lugar de adoración. ¿Sí? Esto es importantísimo y creo que acá nos podríamos quedar y hablar largo y tendido como lo fue en el pasaje de la resurrección de Lázaro, pero es muy importante lo que la palabra dice en Juan capítulo 12, versos 1 al 3. Dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Amén. Vemos acá que en los dos casos anteriores, en esta Betania como casa de sanidad y en esta Betania como casa de enseñanza, acá tiene que haber una disposición de nuestra parte. ¿Sí? En la otra es el Señor el que nos va a enseñar, es el Señor el que nos va a decir, es el Señor el que nos va a sanar, ¿sí? Pero en la adoración es algo que tiene que nacer de nosotros. ¿Sí? La adoración no nace del Señor, la adoración nace de los hijos. Amén. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que ir a volcar el perfume, somos nosotros los que tenemos que ir a los pies del Maestro. ¿Sí? No va a venir el Señor a los pies nuestros, es al revés la cuestión. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que ir. Y en Betania se da todo. ¿Sí? En Betania no hay dudas. En Betania nada es para nosotros porque todo es para Él. ¿Sí? Si seguís leyendo el pasaje, dice que el que habla después es Judas, ¿sí? Diciendo, bueno, si hubiésemos vendido esto, ¿sí? Le podríamos haber dado a los pobres y un montón de cosas más. Pero nótese que María no midió, ¿sí? No puso en vista el costo, no pensó que era mucho lo que se estaba dando. ¿Por qué? Porque en Betania se da todo, ¿sí? Para estar en un lugar así tenemos que entender de que vamos por todo. Todo pertenece a Él, todo es para Él. Mis sueños son para Él, mi vida son para Él, mis hijos son para Él, mis finanzas son de Él. Tengo que entender eso, porque adoración no es cantar. Y me voy a cansar hasta el hartazgo de decirlo. No es cantar, la vida de adoración no es una vida en donde dura 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas que estemos cantando. No se trata de eso. ¿Sí? Eso es parte. Pero adoración se vive constantemente. Adoración se vive las 24 horas del día. Adoración es negarme a mí mismo por complacerlo a Él. ¿Sí? Es que Él tenga el principal lugar, que Él sea lo primero. No hay otra cosa que pueda haber que no sea Él. Nada de lo que a mí me interesa tiene valor delante de su presencia. Entonces, no puedo medir yo mi esfuerzo, no puedo medir yo mi ofrenda, no puedo medir yo mi adoración, porque entonces no es una adoración completa. Cuando yo estoy haciendo medidas de ciertas cosas, estoy diciendo, no, todo no es completo. Mi vida tiene que ser completa para Él, rendida para Él. ¿Sí? Mi tiempo es rendido para Él. No puede haber cosa más importante que hacer que no presentarme delante de su presencia. No puede haber cosa más importante que hacer que si Él me solicita para algo, yo no esté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa adoración, eso es pura adoración. En Betania adoración al 100%. No hay medida para adoración, es completa. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él, con lo que Él desea. Mis anhelos y mis sueños son realizar su voluntad, no la mía. Amén. Es lo mismo que el Señor Jesús dijo, es decir, Él fue al Getsemaní y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. El grado de adoración
del Señor es total. Pero nosotros muchas veces la medimos. Nosotros muchas veces decimos, no, este tiempo es para adorar, ¿sí? ¿Y el resto del tiempo para qué es? No te estoy diciendo, porque volvemos otra vez a lo mismo, andar cantando por la calle las 24 horas, que tener adoración las 24 horas de tu casa, es decir, tener melodías de adoración las 24 horas en tu casa, sea adoración. No significa eso, está bueno. Y obviamente te desafío y te insto a que lo puedas hacer en tu casa porque genera un ambiente. Pero soy yo la persona que se tiene que rendir delante del Señor. Soy yo el que tengo que decidir qué es lo que entrego delante del Señor. Porque lo tengo que entregar todo. Si quiero estar en Betania, si quiero ser un lugar donde el Señor se complace de estar y de vivir, si queremos ser una casa en donde el Señor habite todos los días y Él anhele estar en mi casa, necesito ser una casa de adoración, necesito ser una casa que no mide el esfuerzo por Él, que no mide el costo por Él. ¿Cuánto es el costo? ¿Sí? Pablo decía, lo tengo todo por pérdida con tal de alcanzarte a vos, Señor. ¿Sí? Pero nosotros muchas veces no queremos perder nada, queremos seguir reteniendo cierta parte, ¿sí? Y el Señor no comparte estas cosas, ¿sí? No voy a poder tener al Señor habitando en mi casa al 100%, ¿sí? Manifestándose no solamente en la sanidad, no solamente en la enseñanza. Voy a necesitar entregarme al 100%. Por eso él detalla tan minuciosamente lo que pasa en ese lugar. Dice que el frasco directamente fue quebrado, fue roto, ¿sí? Y ahí fue donde se liberó todo el perfume, ¿no? Debemos ser esos perfumes que son quebrados delante de la presencia del Señor para que Él pueda hacer en nosotros, ¿no? Y volvernos a su imagen, que es lo que nos cuesta eso, volver a nuestros propios deseos, como decía, nuestros propios sueños, para que Él viva. Si entendemos y le amamos con todo nuestro corazón, como venía hablando Marcelo Villas el miércoles, ¿no? Sobre el amar con todo nuestro ser, nos vamos a encontrar haciéndolo de manera natural, porque en realidad Él se lo merece todo. O sea, nos va a fluir de nuestro corazón, porque va a estar Él en nuestro corazón. Ahora, cuando tenemos otras cosas guardadas en nuestro corazón que ocupan su lugar, obviamente que nos va a costar y vamos a medir todo medidas humanas, como solemos hacer, como bien decías vos, como lo estaba midiendo aún Judas, que lo estaba midiendo en valor humano, ¿no? Pero entendemos que es un lugar espiritual. La adoración es en espíritu, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor. No buscas personas que se manifiesten en lo físico para atraer su atención, no, es un estadio en el espíritu. Por eso esto, como decíamos hoy, hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué es la adoración? No es cantar, como decía Pablo, es esa entrega, esa rendición en la cual voluntariamente me entrego, muero para que Él viva, ¿sí? Y eso lo tengo que hacer todos los días, porque la palabra dice que todos los días somos muertos por Él, ¿no? Y resucitados. Si queremos resucitar con Él, todos los días debemos morir y ser crucificados para ser resucitados. Entonces, esa adoración continua que uno lo vive en tu casa, en el trabajo, o sea, no me puedo dividir del Señor, soy uno con Él. No puedo adorar en un lugar y en otro lugar ser diferente. ¿Sí? Esas dos cosas que no son compatibles. Entonces, sí, la palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Entonces, no puede haber una división. El Señor lo decía, no puede salir de la misma fuente aguas dulces y aguas amargas. Es decir, no puede haber una división en nosotros. Por eso recién cuando decías que quebró este frasco, no hay vuelta atrás. ¿Sí? No hay vuelta atrás. Vos llegás a un nivel, ¿sí? Entrar a este nivel espiritual, a este lugar espiritual que denominamos Betania, no tiene una vuelta atrás.
¿sí? Exactamente, la esencia dice ya se había perdido, o sea, por más que vos unas el frasco, recuperar lo que estaba dentro no se puede, porque fue quebrado y fue desparramada la fragancia. O sea que lo que había dentro ya está disperso. Y si vos querés volver a unir el frasco, nunca vamos a hacer lo que es porque fue roto. Si una persona, algo que vos lo volvés a reparar, igual no vuelve a ser nunca más lo mismo. Entonces eso es lo que el Porque Señor... está derramado ya. Por más que lo quiera juntar, nunca voy a poder terminar de tomar todo lo que se derramó, porque parte ya está evaporado, perdido, impregnado. Por eso que llegar a este lugar, ¿sí? Trata de... No hay una vuelta para atrás. ¿Sí? Dice el Señor que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, no es digno del reino. Entonces entendamos esto, si verdaderamente vos estás en un lugar donde estás mirando para atrás a lo que fue antes, ¿sí? A tus deseos anteriores, a tus sueños, metas y anhelos que tuviste antes, no sos apto, ¿sí? No sos apto para entrar en este lugar. Es decir, yo tengo que dejar todo por perdido, lo anterior, para poder alcanzar esto. Es muy importante que que empecemos a ver de esta manera, ¿sí? Ya mis sueños, mis anhelos, mis metas, las que yo tenía antes, están muertas delante de su presencia, ¿sí? Mis sueños, mis ideales, quedan tirados a la nada cuando yo quiero acceder, ¿sí? A este lugar espiritual. Porque no puedo llegar. El mismo Señor me lo dice, no vas a poder, si vos vas a poner la mano en el arado, pero vas a estar pensando en lo que fui antes, en lo que logré antes, en lo que alcancé antes, en lo que hice antes, en el éxito que tuve antes. Entonces no, estás mirando con el lente equivocado. Estás mirando la situación de manera errónea. Tenés que mirar qué es lo que yo quiero hacer hoy, porque una vez que vos entres acá no hay posibilidades de mirar para atrás, ¿sí? No va a haber forma de volver para atrás. Por eso la adoración y el quebrar este frasco de perfume hace que esto esté determinado. No hay vuelta para atrás. Es decir, de acá es todo hacia adelante. Amén. Te decía que acá no se mide el costo, todo es todo, ¿sí? Imagínate a María midiendo la cantidad de perfume que le iba a derramar sobre los pies. Por eso ¿Sí? el Señor dice con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios con todo, no dice con una parte, con todo. El entregarnos a Él y ser sus discípulos es, como decía Pablo, es darlo todo por basura y que Él tenga el primer lugar, que es, si queremos ser esa Betania, ese lugar de adoración, debemos entender que Él es el todo, Él lo llena todo en todos, como decía, y en la cabeza. ¿Cuántas veces hemos estado también en algún servicio, en alguna reunión, y el Señor nos ha pedido una ofrenda, y nosotros que conocemos lo que había dentro de nuestra billetera, y el Señor nos ha dicho todo? Y nosotros hemos medido, no, pero si le doy todo, mañana no como, ¿sí? En Betania no se pueden medir esas cosas. En Betania no podemos medir cuánto va a ser una ofrenda, ¿sí? No puedo medir cuánto me voy a dar. No puedo decir, sí, hoy tengo tiempo para darle al Señor, pero mañana no tengo tiempo. ¿Sí? En Betania uno debe estar en un nivel de madurez mucho más alto que en el cual nos manejamos normalmente. ¿Sí? Entendiendo que los asuntos del Señor son primeramente que nuestros asuntos. Eso es lo que el Señor nos venía hablando como casa, el poder entender esto, que vinimos a servirlo. El Señor nos trajo hasta acá, hasta la barría, como primer punto para servirlo a Él. Y si ponemos por encima otras cosas, otras prioridades que a nuestro entender lo merecen, nos estamos equivocando, porque primero están sus asuntos, primero está su reino. Dice que primeramente hay que buscar su reino y todo lo demás va a ser añadido. Si estamos pensando en esas añadiduras y en esas necesidades, entre comillas, ¿no?, que queremos tener, es porque realmente no estamos estableciendo el reino y no lo estamos poniendo en primer lugar. Suena duro, pero es así. Es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo también. Es así, por eso no puede haber una medida. No podemos estar manejados por nuestras ganas. ¿Sí? A ver, entrar a Betania no significa que, bueno, hoy tengo ganas de adorar, adoro, o mañana no tengo ganas de adorar, no adoro, hoy me tengo que congregar, me congrego, mañana no tengo ganas de congregarme, no me congrego. Es decir,
debemos superar ese espacio, debemos superar esas barreras que nos empiezan a limitar. Queremos llegar a ver más de parte del Señor. Bueno, necesitamos empezar a morir a nosotros mismos. Parece una palabra que la venimos repitiendo hace un montón de tiempo, el tema de morir, pero parece que no nos morimos, ¿sí? El Estamos poder de la vivos. resurrección actúa en nosotros a cada rato, porque nos morimos y nos levantamos de vuelta. Pero No resucitamos en Él, resucitamos no, en nosotros. resucitamos en nosotros. Tenemos un poder de resurrección Porque terrible. eso es resucitar en Él también. el asunto. Pero no, parece que no queremos terminar de dejar todo. Es decir, tenemos la intencionalidad, pero no lo podemos mantener en el tiempo. ¿Sí? No queremos atravesar el momento, no queremos doblegarnos muchas veces, y entonces nuestros deseos, nuestras ganas tienen más poder, ¿sí?, que las verdades, que lo que el Señor quiere hacer. Por eso el primer pasaje que leíamos en Efesios es preponderante. Necesitamos una mayor revelación de Cristo en nosotros. Amén. No se nos ha revelado Cristo, no se nos ha revelado el cuerpo. Por eso muchas veces seguimos luchando con un montón de cosas. No entendemos, no lo vemos, ¿sí? No se nos ha manifestado. Porque cuando el Señor se te manifiesta, cuando el Señor se te hace presente, cuando el Señor te llama, cuando el Señor habla, ¿sí?, por momentos se nos pueden confundir las cosas, pero en algún momento vamos a terminar entendiéndolo. Por eso los frutos llevan tiempo, ¿sí? Yo no Y estoy... retrasamos la madurez. Me venía a la mente esto, que cuanto más retrasamos la adoración genuina y nos entregamos, como decíamos hoy, voluntariamente y morimos a nosotros, más inmaduros nos vamos a mantener. Y cuanto más nos entreguemos, vamos a alcanzar esa madurez más pronto, porque es ahí, en esas adoraciones profundas, donde el Señor irrumpe nuestra vida y trae transformación de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, no es algo menor. El adorar, la adoración, es algo que lo debemos practicar como hijos de Dios para morir y para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Es así. Como conclusión a todo esto, procuremos ser casas donde el Señor se sienta cómodo. Procuremos ser Betanias, ¿sí? Betanias espirituales, donde el Señor anhele estar Amén. en casa, anhele estar con nosotros en el camino, en la calle, cuando andamos, ¿sí? Seamos casas que dan frutos. Y dar fruto es un diseño del Padre. Amén. Verdaderamente uno tendría que saber entender en este tiempo que un árbol no da fruto ni bien se planta, ¿sí? Yo pongo una semilla, capaz que los nenes más chiquitos plantan una semilla y vienen mañana a mirar a ver si ya nació, y aunque tenga una hojita así chiquitita, están esperando a ver cuándo va a dar fruto, ¿sí? Sin embargo, para todo esto necesitamos madurar. Muchas veces desarrollarse no quiere decir madurar, ¿sí? Uno puede, siempre recuerdo una planta que teníamos en mi casa que era de ciruelas, y era una planta grande, era una planta que se había desarrollado, pero no daba frutos. Religiosa. Y no daba frutos. Y no daba Ahora, fruto, bueno, y no daba fruto, y por ahí daba fruto, ya la perdida, y nada más. Entonces, muchas veces el que nos desarrollemos no quiere decir que seamos maduros, ¿sí? Hay personas que tienen 50 años, que se han desarrollado, están grandotes, ya están más viejitos, sin embargo, eso no habla específicamente de que sean maduros, y por ahí te podés encontrar con un muchacho jovencito, ¿sí?, que uno lo ve que ha ido madurando, que es una persona madura, que es una persona Porque los frutos son que logra espirituales. entender. Uno Exactamente. entiende que los frutos son espirituales. Exactamente. Y tampoco es la idea del Señor el que maduremos por madurar, sino entendiendo que la madurez es para que ese fruto sea comido, ¿sí? Es el terminar con ese propósito, es que esa fruta sea de alimento para otros, para nuestras generaciones, para la congregación. O sea, nunca es para nosotros la madurez, siempre es ese fruto que es para dar. Como lo hizo Jesucristo, que dice que no estimó el ser maduro en encontrar la excelencia, la perfección que tenía, sino que se desestimó de todo eso y se dio para muerte por nosotros. Y esa es la finalidad de la madurez. El Señor en este tiempo nos insta a que seamos esa Betania, ¿para qué? Para dar de comer a otros, ¿sí? Para traer sanidad. Dice la palabra que somos de sanidad a las naciones, somos una casa de sanidad a las naciones, ¿sí? Nosotros lo vemos como algo en
acotado en lo finito, pero el Señor dice, como nuestros pensamientos son chicos, los del Señor no, son mucho más grandes. Entonces, bueno, ahí empieza con ser fiel, con lo poco, con lo que el Señor nos está mostrando y bueno, ir en eso, en estableciendo las verdades que el Señor ya ha hablado, las cosas que Él ya nos ha mostrado que debemos hacer, esa luz que ha traído a nuestras vidas, empezar a ponerlas en práctica para poder, bueno, dar fruto. Finalmente en Betania se alcanza madurez, ¿sí? Y madurez, la Biblia lo define como ser completo, ¿sí? En varias aplicaciones. Un crecimiento mental y de carácter, una cualidad de completo. Lo define como alcanzar madurez, ¿sí? Entonces, creo que el Señor en este tiempo nos está instando a dar un paso más adelante, ¿sí? A dejar de mirar, ¿sí? Dejar de mirarnos a nosotros mismos para enfocarnos en lo que Él verdaderamente quiere, ¿sí? Y Él quiere un lugar donde se pueda sentirse cómodo, donde pueda sentirse a gusto, donde pueda habitar, ¿sí? Donde Él se deleite, que seamos su deleite, Amén. Como hijos que seamos su deleite, como casas. Esas puertas eternas que habla la palabra que somos, donde Él pueda entrar, es la palabra que alzado puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Sí, que podamos ser esas puertas eternas que lo reciben en todo lugar donde está, poder recibirlo, ¿sí? Ser entendidos de quién es Él y bueno, ir en pos de eso, ¿no? Eso también. Amén. Así que ahí donde estás en tu casa, te invito a que puedas tomarte un tiempo y juntos podamos elevar una palabra de adoración delante del Señor, ¿sí? Y que cada una de estas cosas que hemos ido hablando puedan ir decantando en tu espíritu, puedan ir haciendo como una especie de colchón debajo, donde cada palabra de esta pueda empezar a transformar nuestra vida, ¿sí? Entendemos que nuestra vida se transforma de lo interior a lo exterior, es decir, de nuestro espíritu hacia afuera. Muchas veces tenemos esta tendencia de empezar a querer salir a hacer cosas, pero no hemos entendido cómo esto se va gestando, ¿sí? Lo mismo que cada fruto, que una planta, vos no ves el fruto, ¿sí? Pero la planta lo va gestando de adentro para en un momento, ¿sí? Poder exponerlo afuera, poder que puedan tomar de ese fruto. Pero primero se gestó adentro, ¿sí? Van a tomar de los frutos que nosotros demos si estas palabras, estas semillas que van cayendo en nuestra vida, en nuestro corazón, empiezan a germinar. Amén. Y empiezan a producir aquello para lo cual el Señor la envió. Amén. ¿Sí? Así que te invito a que cierres tus ojos y que en esta mañana nos presentemos delante del Señor. Dice su palabra que estamos en lugares celestiales y estas cosas se empiezan a ver desde el cielo, ¿sí? Estas cosas se entienden en esos lugares, no se entienden desde la razón, no se entienden desde los pensamientos. Discernimos en esta mañana espiritualmente cada una de estas palabras. Tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Sabemos que tu palabra lleva frutos, Señor. Queremos ser hijos, hijas, que lleven frutos, Señor, al 100%, a su debido tiempo, Señor, pero que llevemos fruto. Señor, no nos podemos alejar de ti. No nos podemos ir lejos de ti. Señor, nos has rodeado, nos has amado, nos has visto. Tu mirada se ha posado sobre nosotros. Como casa, como congregación, tus ojos se han posado sobre esta casa, Señor. Y ya no tenemos opción. Hemos entendido que nuestra opción, Señor, eres tú. Nuestro mayor tesoro, Señor, eres tú.
Que tú seas y hagas tu habitación en medio nuestro, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro sueño. Oír tu voz, Señor, y obedecerte. Señor, David entendía muy bien esto. El Salmo 139 dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Señor, no nos podemos esconder de ti. Señor, no nos podemos ir lejos de ti. Señor, no podemos alejarnos de ti, Señor. Tus ojos se han puesto sobre nosotros, Señor. Y aun cuando quisiéramos escondernos, Señor, y aun cuando quisiéramos rechazarlo, ya hemos llegado muy lejos, Señor. Tus ojos no se apartan de nosotros. Pero queremos, Señor, ser cada uno, Señor, una Betania en el Espíritu, un lugar en donde te agrada a vos pasar tiempo con nosotros, Señor. Una casa que da higos, una casa que da frutos. Una casa que demuestra que tú, Señor, estás con cada uno de nosotros. Sea bendito tu nombre, Señor. Sea bendito nuestro Dios en esta hora, ahora y para siempre. Sea la adoración de esta casa un perfume agradable que sube delante de ti, Señor. Nos quebramos, Señor, una vez más delante de ti y todo lo rendimos delante de tu presencia. Todo lo rendimos delante de tu presencia. Bendecimos tu nombre, Señor. Te honramos, Señor, y te damos gracias por tener tanto amor para con nosotros, Señor, y porque tus palabras, Señor, no cesan para con tus hijos. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. 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 Bueno, te damos gracias, ¿sí? En esta Gracias. mañana por habernos acompañado. Gracias, Ana, por haber aceptado el desafío. Que el Señor bendiga este día, bendiga tu semana y Amén. podamos encontrarnos nuevamente el día miércoles. ¿Sí? Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y le damos gracias al Señor por permitirnos vivir este tiempo precioso delante de su presencia. ¿Sí? Paz del Señor Paz sobre del cada Señor. casa. Detalles de amor con mi amado. Detalles de amor con Jesús. Detalles de amor que me permiten estar tan cerca de ti y tu fragancia me inunda. Detalles de amor con mi amado. Detalles de amor con Jesús. Detalles de amor que me permiten estar tan cerca de ti y tu
fragancia.